Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Manuela y este es el primer episodio de mi podcast Pensando en Voz Alta. Primero, mi consigna, mi premisa es que soy una persona que habla mucho y a veces habla lo que no tiene que hablar y no filtra sus pensamientos. Así que por eso decidí hacer este podcast para poder pensar un poco en voz alta sin sentirme culpable de que lo que hable no sea aceptado, porque en internet todo puede pasar. Así que bien, voy a comenzar con un tema que a mí me gusta mucho, que considero del cual es importante hablar y creo que me representa mucho. Yo tengo tres hobbies principales, si es que al tercero se le puede llamar hobby. Primero es que a mí me gusta mucho tejer. Este es uno de mis primeros proyectos de hace 2 años, tres, una rana o un intento de eso. Y pues este fue ya de hace un año. Yo tejo crochet. Eso como primero. Como segundo hobby, me encanta leer. Ese es mi estante de libros. Este es mi otro estante de libros. Y este es mi otro estante de libros. Soy fan de la lectura específicamente del romance y de la fantasía. De ahí a que sea un poco delusional y romántica. Y mi tercer hobby, si es que se le puede llamar hobby, es que me encanta hablar y pensar y hablar sin pensar y pensar lo que voy a hacer. Hay muchas cosas en eso. Me gusta mucho hablar, claramente. Así que si este episodio queda de media hora o 20 minutos, agradezcanle a mi futura yo editando, porque seguramente esto va a durar una hora mientras lo estoy haciendo. Es la primera vez que hago algo así. Esto no es un podcast de respuestas. Es como que yo te vaya a responder a ti todas tus preguntas. Ojalá pudiera. Me encantaría. Si no, no estaría haciendo esto. Eso es un podcast de preguntas al aire y de ideas tratando de responder esa pregunta. O sea, es una preguntar y responder entre mí misma mientras doy ideas propias, ¿no? Cosas que yo pienso a veces a las 2 de la mañana cuando estoy en mi cama con insomnio. El primer capítulo de este podcast es leer, tejer y pensar como formas de resistencia cotidiana. No me refiero a una resistencia épica, a marchar, a derrumbar cosas. No, o sea, no me refiero a eso. Me refiero a una resistencia desde lo cotidiano mientras hacemos lo que nadie nos ve hacer. Por ejemplo, cuando yo estoy encerrada en mi casa tejiendo o hablando con una cámara. Vivimos en un mundo a lo cual mi antiguo catequista de grupo jóvenes llama la sociedad microondas y adopté ese término desde que él me lo dijo por primera vez. Básicamente la sociedad microondas es todo lo queremos en un minuto. Este podcast no va a durar un minuto para los aficionados a vivir en el microondas, claramente. Por ejemplo, los videos de TikTok, los reels de Instagram duran un minuto, máximo un poquito más, y todo el tiempo estamos scrolleando. Estamos entonces acostumbrados a cosas inmediatas, a recibir dopamina todo el tiempo. Porque entonces empiezo a scrollear, a scrollear y a scrollear, yo lo hago también. Y mi cerebro va recibiendo y recibiendo información que lo más seguro se me va a olvidar en media hora. ¿Por qué me pasa? Se me olvida en media hora. Las stories de Instagram o los estados de WhatsApp creo que duran máximo un minuto. Si no es que duran un poco más o duran un poco menos. Y normalmente queremos aprender las cosas rápido. Entonces queremos aprendernos el tema que nos mandaron a estudiar por 2 semanas en un día o en menos de un día. O queremos empezar un nuevo hobby queriendo saberlo hacer si soy, si he sido, he querido aprender a hacer un montón de cosas y no me sale a la primera, no me sale al primer instante y yo no lo quiero hacer. Esa es la sociedad del microondas. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido, a que todo sea ya, a que todo sea así, en un momento. Y no puede ser en un momento. Es que no todo puede ser instantáneo. Como los fideos, no puede ser instantáneo todo el tiempo. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo se están fabricando cosas en masa. Es muy fácil tú meterte a Shein, a Temu, no sé, a Mercado Libre, a Amazon, yo no sé.
Yo nunca he pedido cosas en línea porque me da miedo que me estafen. Y decir, dame 40 cosas de este producto si es que están disponibles y te llegan 40 cosas de esa cosa que pediste. Es muy fácil de hacerlo ahorita. Estas 3 cosas que les acabo de plantear, leer, tejer y pensar, no las podemos hacer en un minuto, claramente. Así que, bienvenidos a este primer episodio de Pensando en Voz Alta. Como venía diciendo, vivimos en un mundo donde todo es rápido, todo es instantáneo y solamente se le da valor a lo que se puede ver, a lo que se puede tocar y más importante aún a lo que se puede vender. Que leer es una perdera de tiempo, tejer es solamente un hobby sin importancia y pues pensar, no le des tantas vueltas al asunto, no es tan importante. Ojo, no sobrepensar, porque sobrepensar está mal, muy mal. A veces cuando pensamos con criterio, no le des tantas vueltas al asunto, eso no es tan importante. Ahora bien, no quiero que se confunda lo cotidiano con lo monótono. Lo cotidiano son las cosas diarias, rutinarias y habituales. Por ejemplo, para mí es cotidiano desayunar. En cambio, lo monótono es agotador, genera cansancio y aburrimiento. Entonces, lo monótono reside más en lo que tú sientes cuando haces lo cotidiano. Por ejemplo, hay gente que vuelve su trabajo monótono y ya no se divierte trabajando. Yo me refiero a lo cotidiano. Lo monótono es como nos hace sentir lo cotidiano. Si nos hace sentir mal es monótono. Ojo con esa diferencia. Así que empecemos con la primera cosa, que es el tejido. Personalmente soy una persona que ama tejer. Esta es de las primeras cositas que hice, por favor no se burlen, supuestamente es un dinosaurio. Supuestamente. Aquí no tengo cosas tejidas, pues las tengo detrás de la cámara. Y si vieran cómo tengo el setup, no puedo mover la cámara. Hice un saco, aquí les dejo la foto. Me encanta tejer, amo ese hobby, porque en parte es un hobby, yo me entretengo. A ver, el arte, porque tejer es un arte, aunque tú no lo quieras admitir. El arte te lo puedes tomar como hobby o como un trabajo. Mi arte, mi tejido me lo tomo como ambas cosas. Porque yo vendo lo que hago, pero a la vez me divierto haciéndolo. Es como las personas que estudian artes y se van a dedicar a ello. Ahora bien, tejer me ha enseñado muchas cosas, como a ser paciente y a que no me debe dar miedo volver a comenzar algo porque me equivoqué al inicio. Pero lo más importante que me ha enseñado el tejido es que mi tiempo vale y vale demasiado y que no puedo apresurar el tejido. O sea, yo haciendo esto me demoré, creo que como 2 semanas, porque para acabar de gustar tejo muy despacio. Entonces el tejido me ha ayudado a entender a que no debo estar afanada todo el tiempo y que a veces hay que sentarnos 2 o 3 horas a tejer. Bueno, si a ti no te gusta tejer, allá tú, está bien, no hay problema. Pero a veces simplemente es sentarnos por 2 horas, a veces no terminar el trabajo y no sentir que estamos perdiendo el tiempo. Porque para acabar de ajustar, para el colmo, el tejido no se visibiliza. Ha sido algo que se ve como algo doméstico, algo que solamente las mujeres hacen, hasta antiguo, incluso se ve como que solamente las hacen las abuelas, nuestras tías. Es un trabajo que se ha visto menospreciado, tristemente, el tejido. Y normalmente cuando uno va a vender un tejido, por ejemplo, esto no sé, y te doy un precio que vale mi tiempo, la lana, mi esfuerzo, mi cansancio, mis muñecas que traquean por el tejido. Llegas y dices, es que está muy caro. Es obvio que está caro. Y eso que no lo quise cobrar mejor. También a veces mandan una foto y dicen, quiero que quede igual a la foto. Amigo, no soy fábrica. No soy fábrica. No soy máquina.
O cuando te piden 5 cosas para el día siguiente, yo no soy máquina, no soy fábrica. Es algo que me toma tiempo y algo que me ha enseñado a no estar afanada. De hecho, gracias al tejido, dejé de sobrepensar y por eso lo amo tanto. Así que no solamente tejiendo conecto conmigo misma y con el valor de mi tiempo, sino que también conecto con el desprecio que se le da. Y eso es una forma de resistir desde lo cotidiano. Resistir a lo monótono, resistir a sobrepensar, resistir a la sociedad del microondas. Vamos a la segunda cosa, mi segundo hobby favorito, que es leer. Como podemos ver, yo tengo muchos libros. Acá tengo más. Y acá tengo otros. Y abajo, ustedes no ven el estante, hay más libros. Pero esos casi no me gustan, entonces los tengo ahí abajo por eso. La lectura, al igual que, bueno, no hablemos de la lectura, hablemos de la literatura. La literatura, al igual que muchas artes, tienen funciones políticas, pero también tienen funciones de entretenimiento. Y a veces también tiene fines de incomodar al lector. Por ejemplo, acá tengo 2 ejemplos de libros que son muy entretenidos. Ustedes no lo pueden ver porque estoy usando la cámara frontal. Pero este es la historia interminable de Michael Ende, muy bonita la edición. Y este es Hasta que nos quedemos sin estrellas de Irma Rubiales. Son 2 libros que su única y mera función es entretenerme. Lloré, sí. Otro día haré reseñas de libros. Me encantó, sí, lo amé, con todo mi corazón. Estos libros son de entretenimiento, son para yo decir, voy a evadir mi realidad, voy a evadir el mundo por un rato, por 2 horas, por 3, no lo sé. También es una lucha contra el afán, porque a veces nos concentramos en la cantidad de libros y no en verdaderamente leer. Pero así como existen libros de mero entretenimiento, también tenemos libros meramente políticos. Este es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Fue escrito en Italia, como en el Renacimiento, si no me equivoco. Y esta es La Rebelión de la Granja, escrita por George Orwell, el mismo que escribió 1984. Estos 2 libros son meramente políticos y te hablan de realidades incómodas y reales. Este libro habla de que todo el tiempo debe gobernar a alguien, así que el anarquismo solamente suena bonito en el papel. Y este habla de formas de gobierno y de cómo es muy fácil de manipular el pueblo. Este me lo leí en octavo, no lo entendí al inicio, tenía 13 años más o menos, 12, 13 años. No lo entendí, tampoco me interesaba. Me lo leí hace un año más o menos de nuevo. Es muy interesante, muy buen análisis de Maquiavelo. Y George Orwell me lo leí así como ya 15 días, no hace mucho. También me gustó mucho porque es... Sí, nos rebelamos contra el gobierno, pero después nosotros queremos gobernar. Lo cual me recuerda a La Patria Boba en Colombia. Sí. Rebelión de la Granja, me recuerda a El tiempo de la Patria Boba. Cuando derrocamos a España y ya no sabíamos quién carajo iba a gobernar, entonces duraban un año o menos en el poder. Este no me recuerda a eso. Leer no siempre puede ayudarnos a evadir el mundo. Leer también es comprender el mundo en el que estamos. A veces leer es incómodo. Y tristemente hemos perdido esa cultura de los libros incómodos. Leer este tipo de autores también nos puede ayudar a comprender el mundo en el que estamos. Es entendible que desees simplemente tomar un libro y decir me desconecto de la realidad, pero a veces necesitamos leer libros que nos conecten con la realidad en la que estamos. Realidades devastadoras, realidades reales. Por ejemplo, 1984, que habla de el gran hermano y de cómo el gobierno nos puede controlar con solamente quitarnos nuestro pensamiento. Es a lo que yo voy. Son libros que nos enfrentan a realidades completamente válidas y que están pasando en el mundo ahora mismo. A veces tenemos que leer cosas que incomoden. Y eso está bien. De hecho, la lectura, al igual que muchas artes, la literatura, tienen el tinte político que las hace artes. El arte sin política no es arte, es solo entretenimiento. Pero el arte que sirve para entretenimiento es completamente válido. No todo libro libera, pero leer nos puede llevar
a abrir el pensamiento. Por ejemplo, como repito, libros netamente políticos o libros confusos. Les recomiendo leer George Orwell si quieren empezar a leer política. No empiecen con El Príncipe, es muy confuso y el lenguaje te confunde más aún. Recomiendo La Rebelión de la Granja, sencillo de leer y es bueno. Ahora bien, así como hay libros que nos ayudan a pensar, a veces pensar agota, pensar cansa y pensar se ve como una perdera de tiempo. Ojo, no hablo de sobrepensar, porque sobrepensar es cuando imaginas todos los escenarios malos que pueden pasar de cierta situación. A veces cuando nos empezamos a cuestionar el mundo, nos cuestionan a nosotros. Por ejemplo, así como casi todos los adolescentes o personas en el mundo, tuve mi época atea. Soy católica, tuve mi época atea. Y me cuestionaba por qué carajos hubo Santa Inquisición, por qué carajos la iglesia quería prohibir el voto de la mujer, y por qué carajos la iglesia a veces hace cosas crueles. Después pensé, hombre, pues Jesús tampoco estaría muy de acuerdo con muchas cosas que se ha hecho en la iglesia. Jesús no dejó un movimiento político, ni siquiera dejó una religión, dejó gente que lo amaba, ¿saben? Así que los que dicen que Jesús fue el primer revolucionario de izquierda o que los católicos no podemos ser de izquierda, están mal porque Jesús no dejó una idea política y de eso hablaré en otro capítulo porque me encanta ese tema. A veces cuando pensamos y cuestionamos no obtenemos respuestas. Por ejemplo, lo que mencioné al inicio, eso no es un podcast donde yo les voy a responder la vida, eso es un podcast donde yo voy a lanzar preguntas a intentar responderlas, porque son preguntas que se me ocurren a la 1 de la mañana cuando estoy en mi cama. Así que pensar puede agotarnos, pensar puede llevar a que nos excluyan o a que traten de atacarnos. No pensar es peor porque puede llevar a la opresión, a sentir sin saber, repetir sin entender. Como en 1984 de George Orwell, del cual haré un capítulo por día aparte porque es un libro del cual hay mucho que hablar. Cuando no pensamos es peor de cuando sí, aunque hay gente que piensa como si no pensara. A veces, perdón. Pero cuando pensamos con base a información verídica, libros, pensar se vuelve un acto de resistencia porque no es inmediato. Créanme que este guión no lo hice así, ojalá. Ya ven que vivimos en la sociedad del microondas. Pensar, tejer, leer se vuelven actos de resistencia porque no son inmediatos y contradicen a veces el mundo donde todo es inmediato. Contradecimos un mundo donde todo se puede vender hasta un hueco, como dice el dicho de que un paisa te vende hasta un hueco, y sí pasa. Así que pensar en voz alta es exponerse, es equivocarse en público y a veces hasta cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión muchas veces en mi vida, como dijo Hannah Montana. Puedes cambiar tu ropa, puedes cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar. Sí, tú puedes cambiar, tu ex no, tú sí. Como dije al inicio, no siempre es una marcha, no siempre es una revolución grande, pero podemos empezar desde lo cotidiano, desde lo que hacemos todos los días, todo el día, sin caer en lo monótono. Podemos elegir qué leemos, podemos elegir qué crear con nuestras manos y podemos elegir en qué pensar. Y a veces eso implica hablar lo incómodo. Así que resistir también es quedarse con la idea de quiénes somos nosotros. En este caso soy una persona adicta a tejer, leer y a pensar. Pero no siempre pienso las cosas buenas, me refiero a pensar y a cuestionar y a todo el tiempo estar refutando lo que no me parece. Así que este podcast comienza desde aquí, desde lo cotidiano, desde mi habitación llena de mis cosas. Este podcast comienza desde el pensamiento, desde lo que he leído y desde lo que he aprendido en mi vida, en mi corta vida. Así que si algo de todo lo que dije te resonó en la cabeza, quizá también estés resistiendo en la cotidianidad sin darte cuenta. Y si te gustó todo lo que hablé, podrías seguirme y podemos hablar y pensar en voz alta juntos. Así que muchas gracias por escucharlo.
Gracias por haberte quedado, ojalá ya media hora, si es que yo puedo recortar a media o 20 minutos. Gracias por estar aquí. Gracias por pensar en voz alta conmigo. Nos vemos en un próximo capítulo de este nuevo podcast. Adiós.